excelencia académica y compromiso social. Queridos amigos, les habla Rafael Díaz Blanco. Me toca exponer sobre la encíclica Fratelli Tutti, en un momento en que nuestra patria sufre y va tomando conciencia de la importancia de la solidaridad internacional. Afirmaba el Concilio Vaticano II que Dios creó al hombre no para vivir aisladamente, sino para formar sociedad, constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Desde el comienzo de la historia de la salvación, Dios ha elegido a los hombres no solamente en cuanto individuos, sino también en cuanto miembros de una determinada comunidad. A los que eligió, manifestando su propósito, denominó pueblo suyo. En el mundo de hoy se desarrolla con varias dimensiones políticas, sociales y culturales un proceso económico conocido como globalización. Esta transformación multidimensional ha causado cambios acelerados y profundos de grandes repercusiones en todos los ámbitos de la vida humana. De esta realidad, como de cualquier otra que afecta a la humanidad, se ha ocupado siempre la Iglesia. Afirmaba San Pablo VI que todo lo que es humano tiene que ver con nosotros. La Iglesia desde siempre ha venido reflexionando y promoviendo un humanismo integral y solidario. El cristianismo es una fe universal, abierta a todos los pueblos y personas sin discriminación alguna. Nos ha dicho el Papa Francisco que católico significa identidad cristiana llamada a encarnarse en todos los rincones y presente durante siglos en cada lugar de la tierra. También nos ha dicho que la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la construcción de un mundo mejor, ni dejar de despertar las fuerzas espirituales que fecunden toda la vida en sociedad. Las encíclicas sociales se han ocupado siempre de los problemas mundiales. Pudo en el pasado prevalecer una visión eurocéntrica, pero a partir del Concilio Vaticano II la perspectiva universal se ha ido imponiendo. En Caritas in Veritate, Benedicto XVI utiliza el término globalización y sostiene que alcanzar el bien común universal requiere de una autoridad política mundial, de un gobierno global regulado por el derecho y sometido a los principios de subsidiariedad, solidaridad y división de los poderes, para así alejarla de un peligroso poder universal monocrático. Ahora, desde Asís, el Papa Bergoglio, inspirado nuevamente en San Francisco, nos propone en Fratelli Tutti una dimensión universal del amor fraterno, un nuevo sueño de fraternidad y amistad social para transformar un mundo cerrado, lleno de sombras, en uno abierto, lleno de luz. Para Francisco, el amor debe manifestarse también en las macrorelaciones sociales, económicas y políticas. Expresa un deseo mundial de humanidad y con un discurso de amor al prójimo nos invita a tener un corazón abierto al mundo entero, a juntos aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de toda la familia humana. Fratelli Tutti expresa el valor fundamental que Francisco le atribuye a la fraternidad. Nos dice que lo esencial de una fraternidad abierta es que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde viva. Se trata de una fraternidad que promueve la libertad y permite la igualdad. Indudablemente pudiéramos romper con una realidad muy frecuente, casi pendular, si logramos impedir que el ejercicio de la libertad se traduzca en aumento de la desigualdad y que una mayor igualdad signifique pérdida de la libertad. Nos había dicho Benedicto XVI que la globalización no es a priori ni buena ni mala. Será lo que la gente haga de ella.
El Papa Francisco reconoce los avances de la globalización, sobre todo en los países desarrollados, pero constata un deterioro de la ética que condiciona la acción internacional y un debilitamiento de los valores espirituales y del sentido de responsabilidad. No advierte un rumbo realmente humano. Considera que el estilo consumista se impone y observa que los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan y el sueño de construir junto a la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas. Impera una indiferencia cómoda, fría y globalizada que olvida que estamos todos en la misma barca. Francisco reconoce el aumento de la riqueza, pero también de la inequidad. Es una distribución asimétrica. Advierte que nacen nuevas pobrezas que se miden con criterios que no se corresponden con la realidad actual. Gana la globalización en promedio, pero esconde una gran variedad de beneficiados y perjudicados. El Papa cuestiona el avance del globalismo que favorece a los más fuertes y perjudica las identidades de los más débiles, que se hacen más vulnerables y dependientes. Aboga Francisco por una sabia comunicación humana que permita la reflexión serena que nos lleva a la sabiduría. Hace referencia a las noticias falsas y las desinformaciones como peligrosos males sociales causantes de radicalismo y separación de las personas. Nos dice que la sabiduría no se fabrica con búsquedas ansiosas por internet, ni es una sumatoria de información cuya veracidad no está asegurada. Añade que la libertad es una ilusión que nos venden y que se confunde con la libertad de navegar frente a una pantalla. El problema es que el camino de la fraternidad, local y universal, solo puede ser recorrido por espíritus libres y dispuestos a encuentros reales. El Papa señala que los graves problemas del mundo no se pueden resolver pensando solo en forma de ayuda mutua entre individuos o pequeños grupos. Sostiene que ningún Estado nacional está en condiciones de asegurar el bien común de su propia población aisladamente. Valora los avances en la integración latinoamericana y en la Unión Europea, pero ve sueños que se rompen en pedazos cuando advierte las tendencias del mundo actual que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Para la lectura de la realidad social, el Papa Francisco destaca la legitimidad de la noción de pueblo, que es mucho más que la suma de individuos que no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Señala Francisco que ser parte de un pueblo es formar parte de una identidad común, hecha de lazos sociales y culturales, y esto no es algo automático, es un proceso difícil hacia un proyecto común. Considera Francisco que ignorar y desfigurar la palabra pueblo puede llevarnos a la eliminación misma de la democracia como gobierno del pueblo. Francisco rechaza la instrumentalización del pueblo y cuestiona la interpretación del sentir popular, de su dinámica cultural, de las grandes tendencias sociales puestas al servicio de proyectos personales o de perpetuación del poder. No debemos confundir la defensa de los más débiles con el populismo insano. Rechaza el inmediatismo y la popularidad alcanzada exacerbando las inclinaciones más bajas y egoístas de la población. Francisco critica los nacionalismos cerrados y violentos, así como las actitudes xenófobas, desprecios y maltratos incompatibles con nuestra fe. Considera que son expresión de incapacidad de gratuidad. El Papa nos invita a estimular una sana relación entre el amor a la patria y la inserción cordial en la humanidad entera. Cuestiona el populismo y el liberalismo al servicio de intereses económicos poderosos que desprecian a los débiles. Para Francisco, la expresión populista
o populismo ha perdido el valor de otrora y promueve la división bipolar de la sociedad. Frente al populismo resalta el trabajo como lo verdaderamente popular, como el camino hacia una existencia digna que promueva el bien del pueblo. También critica el Papa Francisco el capitalismo. Nos dice, el mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Sostiene que el fin de la historia no fue tal y las recetas dogmáticas de la teoría económica imperante mostraron no ser infalibles. La fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado. Para el Papa es necesario asegurar el respeto de los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de los pueblos y naciones. Son condición previa para el desarrollo social y económico de un país y de la personalidad humana. Sin embargo, considera que no son suficientemente universales ni iguales para todos. Advierte que estamos lejos de una globalización de los derechos humanos más básicos. Acabar con la trata de personas y el hambre debe ser uno de los objetivos fundamentales de la política mundial. El hambre es criminal, la alimentación un derecho inalienable, el acceso a la salud y la vivienda constituyen mínimos impostergables. Para Francisco, el derecho a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del medio ambiente. Nos dice que hay que reafirmar el derecho a no emigrar, es decir, a tener las condiciones para permanecer en la propia tierra, pero también el derecho a emigrar, cuando no sea efectivo el derecho a vivir en nuestro país. Rechaza los regímenes de distintos signos que evitan la llegada de inmigrantes, a la par que limitan la ayuda a los países pobres. Propone una legislación, gobernanza global para las migraciones. Considera necesario establecer planes a mediano y largo plazo, más allá de las respuestas de emergencia. Nos invita finalmente a la esperanza, que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independiente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. Nos dice que necesitamos que un ordenamiento mundial, jurídico, político y económico que incremente y oriente la colaboración internacional y el desarrollo solidario de todos los pueblos. Las fallas estructurales de la sociedad mundial ameritan replanteos de fondo y transformaciones importantes. Es necesario una economía integrada en un proyecto político, social, cultural y popular. Desarrollar una comunidad mundial fraterna de pueblos y naciones, puesta al servicio del verdadero bien común, necesita de la mejor política. Es necesario rehabilitar la política, haciendo de la dignidad humana el centro y pilar sobre el que se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos. Se requiere, con la participación de los más diversos sectores y saberes, de una sana política que busque el bien común, que pueda abrir camino a oportunidades diferentes, que estimule la creatividad humana y el progreso con cauces nuevos. La mejor política no está subordinada a la economía, como ésta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Para el Papa Francisco, el modelo de globalización es policromático. Lo universal no debe ser el imperio homogéneo, uniforme y estandarizado de una forma cultural dominante, que finalmente pierde los colores del poliedro y termina en el hastío. Debe conservar las diferencias y tradiciones, la riqueza y particularidad de cada persona y de cada pueblo. Rechaza un universalismo autoritario y abstracto, digitalizado, planificado, dirigido a homogeneizar, dominar y expoliar. Nos dice que abrirse al mundo
no puede significar la homogeneización de la cultura, la imposición de un modelo cultural único al servicio de los más poderosos. Se unifica el mundo, pero divide a las personas y a las naciones. La sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Señala Francisco que una adecuada y auténtica apertura del mundo supone la capacidad de abrirse al vecino en una familia de naciones. Señala que Occidente y Oriente deben y pueden enriquecerse mutuamente a través del intercambio y el diálogo de las culturas. Llama el Papa a conciliar lo universal que nos rescata de la mezquindad casera con lo local que nos permite caminar con los pies sobre la tierra, ser levadura, enriquecer, poner en marcha mecanismos de subsidiariedad. Para el Papa Francisco, sin embargo, una mística de la fraternidad no es suficiente. Es necesario una organización mundial más eficiente, la erradicación del hambre y la miseria y la defensa cierta de los derechos humanos elementales. Reafirma el debilitamiento de los estados nacionales por la preeminencia sobre la política de lo económico-financiero, lo cual hace indispensable instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales y dotadas de poder. También destaca el papel de las organizaciones de la sociedad civil que suplen las debilidades de la comunidad internacional. Para Francisco deben mantenerse los acuerdos suscritos, pacta sunt servanda, para evitar la tentación de apelar al derecho de la fuerza más que a la fuerza del derecho. Se inclina por los acuerdos multilaterales, por garantizar mejor que los bilaterales el cuidado del bien común universal y la protección de los estados más débiles. Para el Papa Francisco, la Carta de las Naciones Unidas es una verdadera norma jurídica fundamental. Considera eficaz su aplicación y nocivo su incumplimiento. La Carta, respetada y aplicada con transparencia y sinceridad, es un punto de referencia obligatorio de justicia y un cauce de paz. Considera que es necesario repensar y reformular la ONU, así como la arquitectura económica y financiera mundial para concretar el concepto de familia de naciones. Termina el Papa Francisco su reflexión sobre la fraternidad universal diciéndonos que San Francisco de Asís lo motivó especialmente, pero también Luther King, Desmond Tutu, Gandhi, entre otros. Y finaliza recordando al beato Carlos de Foucault que quería ser el hermano universal, pero solo identificándose con los últimos llegó a ser hermano de todos, pidiendo a Dios que inspire este sueño en cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias. Excelencia académica y compromiso social.